El ombligo de la Tierra. La isla de Pascua tiene muchos nombres y muchas caras que aún conservan ciertos enigmas. Tal vez un día se resuelvan por entero. Pero entre tanto, la identidad de la isla de Pascua y el sentido de sus estatuas siguen intrigando, porque estas caras sin nombres nunca han hablado. Yo soy el constructor de estatuas. No tengo nombre. No tengo rostro. El mío se desvió hasta correr sobre la zarpa y subir impregnando las piedras. Ellas tienen mi rostro petrificado, la grave soledad de mi patria, la piel de Oceanía. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, eruptaron los volcanes de Pascua, formando un triángulo de 180 kilómetros cuadrados con 70 cráteres hoy extinguidos, y con lagunas de agua dulce e islotes de espadaña como este de Rano Raraku. Esa es la explicación geológica, no que Pascua sea parte de Mu, el legendario continente sumergido en el Pacífico. Nunca estuvo perdida esta isla en el mapa. Para los antiguos pascuenses era Tepito o Tegenua, el ombligo de la Tierra. Una tradición dice que esta piedra circular representa dicho ombligo. Para el antropólogo Metreau, ombligo es más bien un nombre esotérico que induce a creer en un imperio, pero Tepito, aparte de ombligo, significa final, confín, y designaría como una especie de Finisterre a uno de los 3 cabos de Pascua. También los pascuenses, deportados como esclavos a las islas guaneras de Perú en el siglo XIX, llamaban a su tierra Mataquititerangi, ojos que miran al cielo. Por su ascendencia polinésica, a Pascua se la conoce como Rapa Nui, Isla Grande, en simetría con la tahitiana Rapa Iti, Isla Pequeña. Desde su descubrimiento por el holandés Roggeveen el 6 de abril de 1722, domingo de Pascua, ha trascendido Pascua, traducción castellana de Pasch. Fue Felipe González, capitán de una flota española compuesta por los navíos San Lorenzo y Santa Rosalía, quien en 1770 redescubrió la isla de Pascua, a la que llamó de San Carlos. Cuando Felipe González vio estos templos hoy en ruinas, habían pasado 48 años desde el primer descubrimiento holandés. Pero la expedición española fue la que se quedó más tiempo, casi una semana, y la más numerosa, en torno a 500 hombres. A diferencia de holandeses e ingleses, los españoles no mataron indígenas y cartografiaron la isla con gran precisión. En cada uno de estos cerros, los españoles clavan una cruz y firman también un acta con algunos jefes de las tribus con las cuales tomaron contacto. Hay documentos al respecto. Se formó una procesión. Los capellanes revestidos de sotana y pelliz iban cantando letanías por el Poique. Luego saludamos al rey, 7 veces a la voz, a la que siguió una triple descarga de fusilería y los 21 cañonazos de saludo de los navíos. El 20 de noviembre de 1770, en los 3 cerros del Poique, los españoles tomaban posesión de la isla de San Carlos en honor de Carlos III. Cook llegó 4 años después y 16 años tardaron los franceses, pero la ensenada de González perdió su nombre por el de la Perús, así como San Carlos volvió a ser Pascua. Hoy, como ayer, el dato fundamental es el de la enorme lejanía de Pascua, el lugar habitado más aislado de este mundo,
en medio de 1.800.000 kilómetros cuadrados de océano vacío. Desde Chile, a la que pertenece desde hace un siglo, Pascua está a 3.764 kilómetros. La isla más cercana al occidente es Pitcairn, célebre refugio de los amotinados de la Bounty, a 2.200 kilómetros. Y a Papeete, Tahití, hay 4.239 kilómetros. Mirándose el ombligo los pascuenses, durante siglos de casi total aislamiento, en una isla volcánica sin apenas recursos, produjeron, sin embargo, una cultura singular cuyo signo más elocuente es su millar de estatuas. Se llaman moai, estatuas a veces de hasta 80 toneladas y 10 metros de altas. El carbono 14 ha datado su fecha más remota, el año 690 después de Cristo, pero no se trataba de las primeras obras. Dice William Malloy que aquí un pueblo debió establecerse hace casi 2000 años. Aquí, como en las viejas civilizaciones de Asia, se expresa una misma voluntad orgullosa de unir la satisfacción estética al estupor, la forma a la masa de la materia domeñada. Tal vez representaban a sus ariki, a sus jefes, o simplemente a sus difuntos notables. El caso es que todos los moai daban la espalda al mar y también ellos miraban el ombligo de Pascua. La mayoría del millar de estatuas se labró en las faldas de este volcán. Aquí, en Rano Raraku, antaño, una civilización esculpía moai en una cadena de trabajo frenético, casi en serie, como si tuvieran prisa de que se agotara la paciencia de sus dioses. Porque de improviso cesó toda actividad. Los toki o azuelas de piedra dejaron de golpear. Unos moai permanecieron agarrados a una latoba volcánica a medio extraer, otros a medio tallar, otros a medio transportar, muchos medio tragados por la tierra. Y luego, un día, sobrevino la destrucción. Con la misma tenacidad con que durante generaciones los antiguos pascuenses habían erigido sus moais, de repente empezaron a tirarlos. ¿Qué clase de cataclismo sufrieron los constructores de estatuas de Pascua? En 1960 fue un maremoto quien destruyó las estatuas de este Ahu o santuario de Tongariki, pero ¿quién tiró los moai de antaño? Hay una leyenda que dice que fue por una maldición, porque los antiguos escultores no dieron de comer una langosta a una bruja después de prometérsela. Aún no ha dicho su verdad arqueológica este coloso de 15 metros incrustado en su alvéolo de toba. Ni esos 2 centenares de estatuas inacabadas y abandonadas cuando estaban a punto de salir de este gigantesco taller del volcán. Una conjetura habla de un seísmo, otra de una grave epidemia, otra de una guerra civil, o aún más improbablemente, del convencimiento de que el mana, la fuerza sobrenatural que añadían a su mero trabajo, les había dejado de asistir. El caos fue en 1680, el mismo año en que Papin inventaba la olla de vapor y solo 7 años antes de la teoría de la gravitación universal de Newton. Mediante radiocarbono se han datado los restos de una cruenta guerra desarrollada en este monte, el Poike, entre los Hanau Hepe y los Hanau Momoko, los orejas largas y los orejas cortas,
el preludio del desastre no solo de los orejones que fueron exterminados, sino de la armonía cultural de Pascua. Se perdió el equilibrio económico, social, religioso. Los pascuenses, unidos como un solo hombre para erigir Moai, degeneraron en bandas al mando de guerreros o matatoa, y el canibalismo pasó de ser una parte de su ritual religioso a convertirse en una necesidad alimenticia. Esto, el tatuaje significa es la fuerza del Tangata Joy Vaca, de los hombres que reman. También del Peyamo. Los hombres que tienen más capacidad, más fuerza, son los que generalmente los capos. Thompson dibujó estos históricos tatuajes o tacona hechos con aguja de hueso humano o espina de pescado y polvo carbonizado de la planta ti. Dos espíritus, la mujer lagartija y la mujer golondrina, habrían enseñado a los antiguos pascuenses a preparar la púa, un tinte colorante amarillento extraído de la cúrcuma. Con púa se dibuja sobre una arcilla roja, es la quiea, como azarcón, que decían con maravilla los españoles que lo vieron en el siglo XVIII. Con esta tierra cárdena se embadurnan el cuerpo los jóvenes pascuenses que quieren evocar a los antiguos con motivo de sus fiestas o cuando practican el peyamo o deslizamiento tradicional en trineos de plátanos por sus cerros, que son desde siglos sus toboganes, como este del Maunga Pui. Cuando los primeros europeos descubrieron Pascua en el 18, encontraron un pueblo decaído, incapaz de emular a los antiguos, incapaz de explicar por qué los Moai no eran invocados ya, tras ser evidente que habían sido signos arrogantes de su mundo espiritual. Aún hacia 1837, los templos de la costa oeste tenían Moai, pero en 1866, cuando llegan los primeros misioneros católicos, ya no quedaba ninguno en pie. ¿Qué pasó estos 30 años? Metro responde de nuevo: guerras intestinas e iconoclastas, o vendetas de caníbales. Pero en la actualidad, con el peyamo y otros viejos deportes, los jóvenes pascuenses demuestran que un pueblo que llegó a contar solo con 111 habitantes hacia 1870, hoy tiene 2.000 habitantes de origen étnico e idioma claramente polinésicos. Pero otro punto sin aclarar es cómo transportaban los Moai. No hay una sola contestación, salvo la respuesta más absoluta y legendaria. Se movían gracias al mana, por la fuerza sobrenatural. Heyerdahl sugirió el transporte vertical de la estatua. El sistema Mogen habla de un arrastre horizontal sobre rodillos. Esta es la forma que imaginó el antropólogo William Malloy. Implica un trípode y siempre una gran fuerza humana de arrastre, tal vez facilitada por capas de algas o cáscaras de frutas. Sigue sorprendiendo un pueblo capaz de transportar un Moai de 10 toneladas por 10 o 15 kilómetros de terreno escarpado, capaz de izarlo sin que se quebrara su frágil material de toba volcánica y finalmente coronarlos con sus pukao, sombreros,
o mejor, moños de escoria roja. Esta es la cantera de los moños pelirrojos de Punapau, otro volcán extinguido. Uno de los más importantes de los 350 santuarios de Pascua es este, el Ahu Nau Nau de Anaquena. Los 3.000 hallazgos en sus depósitos de 4 metros permiten estudiar una historia que va desde el siglo VIII al XVIII. El antropólogo y gobernador de Pascua, Sergio Rapu, encontró también junto a los 6 moai huesos humanos y 4 pares de ojos de 40 centímetros. Los globos oculares son de coral blanco y el iris de toba roja. Cuando nosotros realizamos a través del Museo Antropológico Isla de Pascua esta investigación, en 1978, con financiamiento del gobierno de Chile, logramos encontrar una enorme cantidad de fragmentos de coral que, una vez unificados, algunos de ellos le da la forma de almendra y que al colocarlo en la concavidad de la cara de los moais nos damos cuenta que efectivamente estos fragmentos encontrados en este ajo y en muchos otros ajos dentro de la isla correspondían en verdad a fragmentos de coral blanco que servían para confeccionar los ojos. También se han encontrado en otras zonas iris negros de obsidiana, como estos del Museo de la Isla. Los moai miraban. Es un gran hallazgo arqueológico que disipa otro misterio de Pascua. Pero los cientos de cavernas de Pascua y sus miles de petroglifos aún guardan muchos secretos del pasado. Los españoles ya vieron en 1770 que los pascuenses vivían más en cavernas que en casas. En esta cueva, en las faldas del Maunga Terevaca, hay numerosas efigies del dios Makemake. Incluso en la superficie abundan piedras grabadas con petroglifos que, pese al ingente trabajo de Henri Lavacherie, aún no han sido estudiados en su totalidad, o que suscitan dudas, como este petroglifo en el pecho de un moai del Rano Raraku. Ese barco con 3 mástiles evoca una antigua embarcación peruana de tallos o es la figuración indígena de uno de los primeros barcos europeos. Aparte de los petroglifos, otro de los misterios de la isla de Pascua consiste en estas tabletas llenas de jeroglíficos llamadas Kohau Rongo Rongo o líneas de recitación. Se cree que el rey polinésico Hotu Matua trajo 67 de estas tabletas a la isla. Thomas Bartel intentó descifrarlas, pero la verdad es que aún no se ha conseguido. Monseñor de Axieri, obispo de Polinesia, dijo que esta escritura es en surcos de buey o bustrofedón. Se leía comenzando por la parte baja de la inscripción y para pasar de una línea a otra había que dar la vuelta a la tableta y además cada línea está escrita cabeza abajo en relación a las inmediatas. Pero no es tanto el sistema de los rongos sino lo que dicen cuanto aún desazona. Tal vez no fueran sino meros apoyos de memoria, como rosarios, sobre los cuales se recitaba. Tal vez encierren, como los jeroglíficos egipcios, la historia verdadera de la isla. Pero, ¿de dónde vinieron los constructores y destructores de estatuas? Es una pregunta que aún tiene 2 respuestas contradictorias. No venían de otro planeta, sino de la Polinesia, las Marquesas. Sostienen, por ejemplo, los estudios del padre Engler y de Alfred Métraux. Tampoco venían de otro planeta, sino del continente americano. Sostiene Thor Heyerdahl, descubridor de este insólito moai sentado llamado Tuturi,
y que evoca la estatuaria peruana. Son dos tesis considerables, aunque la balanza aún hoy se inclina hacia los datos que sostienen el origen polinesio. Forma parte de la historia de Pascua el que hubo un rey llamado Jotumatua, que venía de Jiva en las Marquesas y que desembarcó hacia el siglo III de nuestra era en esta playa de Anaquena. Trajo taros, ñames, azúcar, bananas, ti y sobre todo los fundamentos de una cultura a la punta más oriental del triángulo polinésico. La cultura material, el idioma, los rasgos raciales son elementos muy decisivos para elegir la hipótesis polinesia. Pero Heyerdahl, en un templo como este de Vinapú, ve el reflejo del Incario. Este es el Aju o altar de Vinapú, un sitio que confirma parcialmente la llamada teoría americana de Thor Heyerdahl. De hecho, en este Aju o altar, el tipo de construcción, el ensamblaje de las piedras, recuerda a las culturas americanas precolombinas, más en concreto a la cultura incaica, donde construían, por ejemplo, en Sacsayhuamán, muros de piedra donde tampoco, como aquí, cabía en algunos puntos, en las junturas, la hoja de una navaja. Los paramentos de los sillares labrados y encajados con maestría son en efecto como en las obras del Cuzco. Pero no es solo la similitud de construcción, también la presencia de totora o espadaña como en la laguna de este cráter del Rano Raraku o en el cráter del volcán Rano Kau. La espadaña es desconocida en la Polinesia, pero con ella construían sus embarcaciones pueblos de la costa occidental de Sudamérica que bien pudieron haber viajado aquí. Otras coincidencias. La dilatación de las orejas, común a los orejones incaicos y a los orejas largas de Pascua, el interés por fenómenos solares en Rapa Nui y el Incario, y la estatuaria. Pero al no haberse encontrado ninguna evidencia textil o de cerámica, se refuerza la procedencia contraria, la polinésica. Los aju de Pascua, como este de Akibi o de los 7 Moai, o como el aju de Tajai, o como el aju Naunau, se relacionan estrechamente con los marae o santuarios polinésicos de plataformas de Mangareva o las Marquesas. Se enredan las teorías como las mallas de la cunita o Kaikai de la señora Amelia Pacarati, de 84 años, una de las pascuenses que mejor hablan el Rapanui antiguo y que mejor conoce el juego de los hilos que cuentan historias. Haka ewe kua kutaria tomau kuhane kua kumahaki kiwa kiowa keba. Significa que él se pone con pinta aquí en ¿cómo se llama él? Dedo. Pinta el uña y el ojo con el labio con cosas bonitas, para que él es este hombre, este príncipe, para que él a él. Por eso viene con traje bonita. Cuaeu, cuataria tomado cujane, cuau kumahaki,
para llevar a este príncipe para el continente de él. Por eso viene, para que me hace mucha quiero a ella. Por eso vienen los dos con pintados, el Zunia y el ojo y labio. No siempre los nativos conocen todas las palabras de estos poemas populares transmitidos por tradición oral y que antaño se desplegaban con hilo del árbol jau-jau. Pero Amelia Paccarati sí recuerda y canta que un día hubo una princesa que se engalanó y se pintó uñas, labios y ojos para acompañar al príncipe a Erovaque-Vaque, la tierra polinésica de donde ciertamente procedían sus antepasados. Se hacía llamar rey, pero al máximo era consorte de la princesa Coreta Poix-Curunga. Jean Onésime Dutroux-Bornier, hacia 1870, gobernó despóticamente la isla, originando un éxodo de nativos a las Gambier y a Tahití. Fue otra página siniestra cuando solo habían pasado 8 años de la racia de pascuenses deportados como esclavos a las islas guaneras de Perú. Se llevaron 1000 hombres y regresaron 100, pero enfermos de viruela. A finales del 19, también en Pascua, la lepra se convirtió en endémica. Y al Roi de Pac, que no pudo anexionar la isla a Francia, le sucedió en 1897 la compañía inglesa Williamson y Balfour. En 1934, esta compañía explotaba en la isla 40.000 ovejas y también la mano de obra pascuense. Estos establos y el galpón de Esquila en Baitea, cerca del leprosario, evocan el tiempo negro de Pascua. Las ovejas, más la explotación de la madera, hoy se repuebla con eucalipto, más la erosión, han destruido los suelos agrícolas de Pascua. La compañía Williamson y Balfour también agrupó a toda la población en un solo punto de la isla, Hangaroa. Aún hoy es la capital y prácticamente el único sitio habitado de una isla que tiene 24 kilómetros de larga y 12 de ancha. Hangaroa capital es como un pueblo, el único de Pascua, con sus 2.800 habitantes y su ritmo sosegado propio de los mares del sur. No hay carreteras asfaltadas y las casas son individuales, sin mucho carácter, con techo a 2 aguas de hojalata. En la rocosa playa de Hangaroa, junto al pequeño puerto, los niños pascuenses se familiarizan pronto con el mar. El clima de Pascua es subtropical. La temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. En la caleta de Hangapico se varan las lanchas que se utilizan 2 veces al año para transbordar la carga de los 2 barcos que traen a Pascua lo que necesita, es decir, prácticamente todo. La pista de aterrizaje, construida con ayuda de la NASA, es el auténtico cordón umbilical de Pascua con el resto del mundo, especialmente con el Conti, familiarmente el Chile continental. Los jóvenes pascuenses acuden en moto al aeropuerto a esperar a los turistas que son el principal capítulo económico. Hay 2 frecuencias semanales entre Santiago y Pascua. El vuelo dura 5 horas. ¿Tenía helado? No, helado, lo probamos con él. Está tomando yogur, se va a enfermar, ¿Ah? Se va a enfermar, está tomando yogur. Está sano. Dame 2, dame 2.
En 1888, el capitán de corbeta Policarpo Toro anexionó la isla a Chile. Pero hoy muchos pascuenses se quejan aún de soledad y desabastecimiento. Sí, allá se están viendo destino. Oiga, ¿y el buque? ¿Qué me dice usted después de la... Dice que después de la Pascua me está diciendo el time que se... Eso es lo que digo yo, como aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es presiones, unirlo. Pero aquí no hay unión, no hay unión. Eso lo penca. No hay nadie. Porque yo ayer conversé con él, le iba a encargar de papa y dice, oye, me dijo, ¿para qué lo encargué? ¿Para qué me va a llegar todo malo? Me dijo cuando va a llegar toda mala. Exacto, va a llegar todo podrido esa cuestión. Me dijo, el barco sale después de la Pascua. Exacto. Salvo unos cuantos vegetales, todo lo demás se importa en Pascua y los precios se cuatruplican por los fletes, como cuenta Luis Leiva, dueño de esta tienda de ultramarinos de Jangaroa llamada El Cuerito Regalón. Pero como le digo, en cuanto a buque estamos mal en ese aspecto porque como hay muchos turistas, entonces también al turista hay que saberlo tratar bien y venderle cosas más o menos baratas. Y lamentablemente es por el asunto de avión, tenemos que vender caro. No es que uno trate de sinvergüenciar con los precios, pero la verdad que los costos para los otros son muchos. La gran ventaja que uno puede experimentar en ser gobernador y antropólogo y oriundo de esta localidad es la facilidad para sentir, palpar las necesidades a la vez de recibir de la base en forma directa o a través de los conductos democráticos ya creados, de las instituciones ya establecidas, y a su vez entregarlo al más alto nivel para su aprobación y procesamiento y la asignación de los recursos pertinentes. 100 años después de la anexión chilena existe una doble y polémica interpretación. Los antiguos jefes pascuenses entregaron la soberanía a Chile, pero reservando sus derechos a la tierra, a cambio de educación, trabajo, progreso y respeto por el pueblo pascuense. Sin embargo, según el artículo 590 del Código Civil chileno, son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. Al cumplir el primer centenario, este consejo ni el pueblo pascuense asistió a la celebración que hubo aquí en Pascua. Incluso llegaron 4 buques de guerra, traían 4 helicópteros y el suscrito que el presidente del Consejo de Ancianos fue retenido, digamos, por carabineros porque la comunidad Rapa Nui no había asistido a la celebración del centenario. Y eso hemos cuestionado a este gobierno, hemos presentado una demanda en contra del fisco para que rectifica y reconozca que nosotros somos los dueños de esta tierra y no el fisco. El mayor logro es la acentuada integración que se está logrando entre la cultura oriunda, original de ancestros polinésicos y la occidental que representa la gran mayoría nacional. Es el gran logro. Y las inquietudes es de orden geográfico. La distancia que nos separa desde Isla de Pascua hacia el lugar más poblado, vale decir el continente, el resto del país y las otras zonas de Polinesia. Esta distancia tiene un alto costo para el desarrollo y impone una lentitud en el desarrollo. Bueno, en este momento yo no veo ningún futuro. Por cuanto, si no tenemos la tierra, ¿qué futuro podemos ver? ¿Qué desarrollo vamos a tener si no tenemos la tierra? En este momento los pascuenses solamente
tenemos el 4,5 o 6% no en nuestro poder, sino somos poseedores regulares de esta tierra, pasando a ser el fisco es dueño del 100% de nuestra tierra. Entre estas expresiones antagónicas y de momento irreconciliables, lo cierto es que, con todo, existen servicios modernos en Pascua. En el liceo se enseña Rapa Nui, aparte de la enseñanza en castellano hasta el curso preuniversitario. Hoy, la profesora Ana María Arredondo da las notas de matemáticas a estos alumnos de segundo año medio. Hay 8 años de educación básica y 4 años de media. Elena, un 4, en el examen un 4,1 final. ¿Se salvó Elena? Carla, no está. Brigitte, un 5,2, un 4,9 final. Bacay, un 6,4, un 5,9 final. Existe también un hogar de menores o guardería pública en Pascua. Y este hospital, transportado desde Vietnam y que Chile compró a los Estados Unidos en 1976. Cualquier cantidad de neutrófilos y están con granulaciones tóxicas. En el ombligo de la tierra, los pascuenses van a caballo incluso al juzgado. Existe una institución singular en Pascua, el servicio gratuito de asistencia judicial y la forma del comparendo, una forma previa y conciliatoria para resolver los conflictos, si es posible. El primer pascuense licenciado en Derecho, Jacobo Hey Paoa, trata de convencer a estos dos hermanos para que hagan las paces. El hermano mayor se queja de que el menor le rompió los cristales de las ventanas a pedradas. El menor lo niega. No quiero proceder, quiero levantar esos procesos para que sea llegar a un entendimiento como amigo, como familia, que queda aquí mismo. No seguir el proceso. ¿Que no ha tenido ninguna participación en eso? Ninguna. No es que quiera, sino que es así. Bueno, en realidad el denunciante ha sindicado a él junto a otros, pero Gonzalo niega su participación. No es que lo niega, estoy diciendo que ayer cuando yo salí de misa, salí a las 8 de la tarde, mi hermano Juan llegó para ir a retirar a mi mamá. Y ahí le dije que me llevara para la parcela porque no tenía movilización para llegar para allá. Y él me hizo llegar a la parcela y ahí me quedé hasta el día. Y vengo por otra causa para el tribunal y me encuentro con él. Pero hay testigos que señalan que usted habría sido un receptor. Y en el momento, a usted ahí, en el momento que yo... El hermano Eigo logró morir dejando a todos los pascuenses bautizados en 1868. Desde esa época, los misioneros católicos han afirmado esta religión en Pascua, y la iglesia de Hangaroa, regida por el capuchino Luis Beltrán, nacido en Alemania, representa el centro de los acontecimientos religiosos y sociales de la isla. Como bautismos y bodas. Esta tarde del invierno austral, en un soleado diciembre de Pascua, se celebra el bautismo de una niña. El sacerdote le impone los nombres de Francisca Natalia. Francisca Natalia Salgado Leiva tiene 6 meses. Su padre es del continente y su madre pascuense. Como también es continental el novio de esta boda, Luis Devia. En cambio, Silvia, la novia, es de una familia muy tradicional y prolífica de Pascua, los Pacarati. Los matrimonios mixtos van en aumento. Y para los actuales pascuenses, también la evocación del antiguo dios polinesio Tangaroa ha pasado al olvido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No así algunos elementos tradicionales de superstición popular,
como el respeto que tienen a los aku-aku o espíritus, asociados a la buena o mala suerte. Buena suerte se necesita siempre tras una boda, y así se lo desean los amigos al dar los regalos a los recién casados. Cuidado, Carito. Muchas gracias para todo y especial para usted. Luis y Silvia regentan una botillería en Hangaroa. Al anochecer ofrecen un curanto, un banquete típico a sus numerosos invitados. Invitada de excepción es la hija que tuvo Silvia de soltera y que Luis ha reconocido. La abundante comida y el no menos generoso pisco, aguardiente de uva, al menos esta noche hace limar asperezas. Entre los invitados hay miembros del Consejo de Ancianos y su antagonista, el gobernador Sergio Rapu. Todos bailan la salsa. Pero sí hubo una época no muy lejana en que la comida polarizó el conflicto interno de Pascua. Con cualquier pretexto festivo, por ejemplo, hoy, Día de la Inmaculada Concepción, una familia como los Tajoe, para cumplir una promesa, ofrece un curanto al pueblo. En el curanto, los alimentos se cocinan en un umu, un horno al estilo polinésico. En un hoyo se hace fuego y se calientan las piedras con las que se asan enterrados diversos alimentos: cerdo, pollo, pescado, ñame, plátanos. Pero es que antaño hubo curantos humanos. Pascua fue una isla de caníbales hasta la introducción del cristianismo en 1862. Determinaba el canibalismo una sucesión interminable de vendetas entre clanes rivales. Fue célebre la historia de una mujer del clan Tupahotu que fue asesinada y comida por la gente de Tuu. Como consecuencia, los Tupahotu derribaron el Moai Paro de los Tuu. Relata Metro que si entre los prisioneros de guerra figuraba un jefe de alto rango, no solo era comido, sino que su cráneo era quemado para infligir un ultraje supremo a su memoria y a su familia. En lengua rapanui, a los antepasados se les llamaba Kai Tangata, los comedores de hombres. Durante su decadencia, los pascuenses perpetraban el canibalismo en cavernas. Al padre Zumbon, los nativos le aseguraron que los dedos de manos y pies de mujeres y niños eran los bocados más exquisitos. Make Make, el dios creador, fue también un dios caníbal. Este dios reclamaba carne humana en sitios como este, Orongo, la ciudad ceremonial. Los sacerdotes le ofrendaban los niños que robaban a sus padres. Pero en la antigua Pascua no hubo otra ceremonia más significativa como la que siempre en exaltación de Make Make se dedicaba al Tangata Manu. Todos los años, los antiguos habitantes de Rapa Nui, los antepasados de los actuales pascuenses, venían aquí a los acantilados de Orongo, cruzaban el mar a nado hasta el islote de Motunui
para recoger el primer huevo de gaviotín del año, lo que les convertiría en Tangata Manu, el hombre pájaro. El huevo de gaviotín o manutara era la propia encarnación de Makemake, pero eran los Hopu Manu, los ciervos, quienes bajaban estas peñas para nadar entre los islotes hasta llegar al más lejano, a Motu Nui. El primer ciervo que encontraba el primer huevo allá por julio gritaba y cruzaba de nuevo el estrecho sin temor de los abundantes tiburones para dar el huevo a su amo. Él absorbía los privilegios. El amo tenía el huevo y el fuero de ser Tangata Manu, hombre pájaro, durante un año. Hay más de 150 petroglifos y pinturas del Tangata Manu, aunque más que de manutara parecen de fragata. La casa del Tangata Manu estaba aquí, en el volcán Rano Raraku. No lejos, en el Ahu Orogie, se enterraba a los hombres pájaro. Pero durante su año glorioso, el Tangata Manu recibía honores y ofrendas como las que ahora reconstruimos. Representantes de las diversas tribus o mata le regalaban gallos. Luego el Tangata Manu se depilaría y comenzaría un gran festín caníbal. Porque en un principio no había pájaros marinos en Pascua. Y tuvo que ser el dios Makemake quien los trajera para volver a crear el mundo. En busca de este mito, nos embarcamos un buen día del verano austral rumbo a Motu Motiro Hiva, el islote para navegar al continente, hoy isla chilena de Salas y Gómez. Pero no es una travesía fácil. Nuestro pesquero se queda sin motor y vamos a vela, a veces a un nudo, en medio de un océano Pacífico que parece un desierto. Nuestro velero y nuestro bote son las únicas embarcaciones en cientos de millas a la redonda. A veces pescamos, pero casi siempre marrajos, pequeños tiburones. Pásame el cuchillo. Ahí está el cuchillo, ¿no? Pásame el cuchillo, ahí está tuyo. No, quítame la cara. Estos son los sanguinarios del mar. Por fin, en lontananza, se perfila nuestro objetivo, Motu Motiro Hiva. Tras 5 días de navegación,
Y tras recorrer más de 280 millas desde la isla de Pascua, a bordo del pesquero velero Pelícano y aprovechando la negada del viento, por fin avistamos la isla de Salas y Gómez. La isla de Salas y Gómez, descubierta por los españoles, es la isla esporádica chilena de más difícil acceso marítimo. A vela y a merced de un viento que en el verano austral sopla poco, el problema no es solo aproximarse, sino desembarcar. Es árida, inhabitada y casi toda de piedras. Está rodeada de arrecifes con reventazón que no proporcionan desembarcadero alguno. Así la describió José Manuel Gómez, capitán de la fragata Víctor, corsaria del comercio peruano. Como ha investigado Francisco Mellén, Salas y Gómez fue descubierta por el piloto español José Salas Valdés el 23 de agosto de 1793 y fue conocida como isla de Salas Valdés hasta que otro piloto español, José Manuel Gómez, la redescubrió en 1805. De ahí su verdadero nombre, compuesto por dos apellidos de dos pilotos, Salas y Gómez. Su longitud es de 1.200 metros y su formación volcánica. La mayor altura es de 30 metros, un buen sitio para plantar la bandera de Chile a los 100 años de su anexión. Nadie habita Salas y Gómez. Nadie, salvo las abundantes langostas que solo desde 1988 han empezado a ser pescadas, precisamente por nuestro pesquero, el Pelícano. Nadie más pasa por Salas y Gómez, ni vive aquí, salvo miles y miles de pájaros marinos que aún no temen al hombre. De hecho, que se recuerde, no más de 10 personas antes de nosotros han desembarcado aquí. Nuestro paseo entre las colonias de pájaros sin miedo tiene algo de túnel a la prehistoria. Este motu pertenece a Pascua y por tanto a Chile, pero también al espíritu del dios Makemake. Porque estos piqueros, estos pájaros fragata y sobre todo estos manutara aún evocan el mito que veníamos buscando. Érase una vez una vieja sacerdotisa que vio una calavera en una roca junto al mar en el templo de Tongariki. Una ola se llevó el cráneo y la vieja lo siguió nadando hasta la isla Motiro-Iba. Allí, Jawa, el dios del islote, le dijo a la vieja: no es un cráneo, sino el dios Makemake. Makemake le pidió a Jawa sus pájaros para llevarlos a Pascua y para que la gente en su memoria, cuando comieran su comida, invocaran sus nombres. Esto por Jawa, esto por Makemake. Y así los dos dioses y la vieja llevaron los pájaros a Pascua y estuvieron 3 años, y los pájaros fueron comidos por hombres, mujeres y niños. Y trajeron más pájaros, y los pascuenses se los comieron y también sus huevos. Hasta que Makemake dejó a estos manutara
en el islote deshabitado de Motu Nui, a donde desde entonces acudirían todos los años los pascuenses en busca del primer huevo. Es la leyenda del pájaro Manutara o Sterna lunata. En 1951 aterrizó en el ombligo de Pascua el primer avión, un Catalina número 205, pilotado por Roberto Parraguez. El aparato se llamaba Manutara. El gaviotín, o Manutara, hoy raramente vuela a Pascua, teme al hombre y se queda en Salas y Gómez. Porque el ombligo de la Tierra sigue cociendo en sus cráteres muchas respuestas.